¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, gracias. En relación a las estadísticas de empleo, bueno, sin contradecir aquí al maestro Vélez, desafortunadamente las cifras que normalmente tenemos es una cosa en la que venimos avanzando en las estadísticas. En las estadísticas del Seguro Social no se encontrará usted la información desagregada por sexo aún, estamos trabajando en ello, pero sí tenemos ya el dato y lo que sabemos es que la pérdida de empleos en el Seguro Social se ha dado de manera desproporcionada, mientras que las mujeres representan en la fuerza laboral 1 de cada 3 trabajadores ocupados. La pérdida de empleo formal se ha dado en alrededor de 40% para las mujeres, 40% en el caso de mujeres, 60% en el caso de hombres, es decir, hay un ligero desnivel. Estamos trabajando en poner a disposición esas cifras también dentro de los sistemas de información. Y respecto del tema de la salida de la escuela, lo que se espera como resultado de la crisis, lo que le puedo comentar es que según las investigaciones con las que contamos, de manera retrospectiva, porque aún es pronto efectivamente para determinar qué sucederá con los niveles de la crisis, nos indican que en 1995, como resultado de la crisis, las niñas tuvieron un riesgo casi 40% mayor que los niños de abandonar la escuela, y normalmente este riesgo se disminuía cuando en los hogares eran las mujeres, las madres, las que tenían cierta parte del control de los recursos. El contexto en este momento es distinto, porque en 1995 no teníamos una cobertura de becas como la que tenemos en la actualidad. Hoy en día, para todos los niveles educativos, se entrega por parte del gobierno federal cerca de 6 millones de becas, poco más de 3 millones de ellas son para las niñas, y de esos 3 millones, cerca del 75% son becas correspondientes al programa Oportunidades, que van a las niñas de las familias más pobres de este país. Entonces esperamos que ese pueda ser un amortiguador para la deserción escolar. Mire, respecto de la NOM de violencia, la NOM ha sido publicada con todo el respaldo del Ejecutivo Federal, ¿no?, a través de las instancias responsables. El Instituto Nacional de las Mujeres, la propia presidenta Rocío García Gaitán, se ha expresado en su momento y ha hecho la petición formal como se debía al secretario de Salud para agilizar la expedición de esta norma, por lo cual en términos de la voluntad política y la decisión de llevar a cabo este tipo de normatividad ha quedado puesta en los hechos. En el caso del tema del aborto, nuevamente, como yo le comentaba al representante de la Agencia de Noticias Española, el tema de la legislación tiene que ser tratado desde el poder legislativo. Habrán de dirimirse, como le decía el maestro Vélez, las controversias y las diferencias que haya en ese sentido, y sobre todo habrá que seguir trabajando de manera muy intensa en las políticas de índole preventivo y de planificación familiar, de educación sexual y reproductiva, desde los adolescentes y en general al sexo femenino, pero también con una verdadera perspectiva de género al sexo masculino. Yo agregaría brevísimamente que un reto sin duda en planificación familiar es precisamente los adolescentes, que desde la secundaria haya una educación sexual adecuada, que haya disponibilidad de anticonceptivos antes de la primera relación sexual. En ese sentido, pues complementando lo que dice la maestra Mónica, pues es un tema fundamental. Muchas gracias. Y la última pregunta aquí enfrente. Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de México.
Una pregunta para la arquitecta Sara. De los 140 millones de pesos dedicados para el tema de la vivienda, ¿cuántas personas o cuántas mujeres fueron beneficiadas? Y para el maestro Félix, ¿cuándo recuerda usted que se hizo en México la última campaña importante de planificación familiar? Porque vemos con preocupación que la crisis va a pegarle sobre todo a las mujeres que son las preocupadas por la adquisición de los métodos anticonceptivos, y obviamente gastarte 20 pesos en una caja de anticonceptivos cuando hay que comprarle un litro de leche a los hijos, pues obviamente ese es un tema que va a impactar, y los avances tenidos en la disminución del número de hijos vemos con preocupación que pueda ser un elemento que impacte y que próximamente podamos ver un incremento del número de hijos por mujer y sobre todo por las pobres. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estas cantidades de los 144 millones invertidos hasta hoy no son en vivienda, son en los centros de atención a la violencia familiar, en los centros de capacitación y de orientación a las mujeres maltratadas, todos estos centros que se han construido pues, en toda la República, solamente en 2009, y están en proyecto otros que están en aprobación porque todos pasan por una revisión antes de ser aprobados, están en revisión otros más para sumar un total de 220 millones de pesos. En realidad solo son centros de atención de varios tipos, ¿no? De atención a la violencia, de capacitación y recuperación en torno a la violencia familiar, de atención a mujeres maltratadas, ¿no? Las que llegan con maltrato, y todos estos centros funcionan con apoyo de los municipios, las asociaciones también de los municipios y el DIF local. Es decir, es realmente una acción conjunta en la que nuestra responsabilidad fundamental es la de la construcción de estos espacios. Perdón, no me preguntaron a mí, pero voy a tratar de complementar. Pues gracias efectivamente a la etiquetación del presupuesto en el presupuesto de egresos de la Federación, en este primer trimestre del año que transcurrió, pudimos identificar la información de gasto en vivienda para el programa Esta es tu casa de CONAVI. Ya el año pasado veníamos trabajando con los programas de vivienda de Sedesol, como resultado, cerca de la mitad de los apoyos, son alrededor de 5,000 millones de pesos que tiene el programa Esta es tu casa de CONAVI, están siendo entregados a mujeres. Una información importante aquí es que, si bien la mitad de los apoyos son entregados a las mujeres, no son entregados para la misma cosa. Las mujeres, por estar en la base, en la parte de abajo de la estructura salarial, normalmente cuentan con menos recursos para la adquisición de viviendas. Entonces, parte importante de los apoyos se van a la mejora y remodelación de viviendas, sobre todo a la operación de servicios que generan sobrecargas importantes de trabajo al interior de las viviendas. Y otra de las cosas en las que se está trabajando es en la evaluación que mandan los lineamientos emitidos por el CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y la Función Pública, para trabajar en una evaluación estratégica de todos los programas del sector vivienda, incluidos FOBISTE, Infonavit y lo que trabaja la Sociedad Hipotecaria Federal y todas esas cosas que la arquitecta les puede hablar mejor que yo, pero que estamos incursionando en la investigación desde el punto de vista de género.